Para poder resolver los problemas de ley de los gases, lo primero que tenemos que hacer un resumen es mediante esta tabla de fórmulas, en el cual aquí ya me indica como un resumen de las 6 leyes de los gases, en el cual, de acuerdo a la variable que es constante, tenemos y cada una de las leyes tenemos una fórmula, ¿no? La primera es la fórmula de la ley de Boyle y Mariotti, la segunda ley de Charles, la tercera ley de Gay-Lussac, la cuarta ley es la ley combinada, la ley de Avogadro y la ley de los gases ideales. Entonces, con esta tabla, con esta fórmula, voy a resolver cualquier problema de ley del gas. Vamos a resolver problemas. Voy a explicar problemas aquí resueltos. Primero, dice, un gas ocupa un volumen de 500 centímetros cúbicos. Ya me está indicando aquí el volumen de 500. A la presión de 700 milímetros de mercurio. La pregunta es, ¿qué volumen ocupará si la presión aumenta a 800 milímetros de mercurio? Ahí está el problema. Entonces voy a ordenar los datos, pongo los datos. El primer volumen que me da va a ser el volumen 1. El primer estado, volumen 1 de 500 centímetros cúbicos. Luego me dice la presión a la presión de 700 milímetros de mercurio, sería la presión también 1. Entonces, volumen 1 y presión 1 sería en el primer estado. Ya, eso sería el estado número 1. Ahora, la pregunta es, ¿qué volumen ocupará? Sería volumen 2, sería la incógnita. Si la presión 2 sería, aumenta a 800 milímetros de mercurio. Muy bien, entonces, ahí están los datos y verificamos que las unidades también están correctas, ¿no? Ambas presiones están en milímetros de mercurio. Ya en caso de que no son iguales, entonces hay que hacer las conversiones. Bueno, ahora vamos a, para aplicar la fórmula correcta, vamos a aplicar la ley de Boyle, la primera ley de Boyle y Mariotti, que me dice que la presión 1 es igual a la presión 2. Presión 1 por volumen 1 es igual a la presión 2 por volumen 1, volumen 2. Entonces, ya tenemos esa la fórmula número 1. Aquí voy a poner número 1. Entonces, como la pregunta ya de volumen 2, entonces tengo que despejar el volumen 2. Despejando el volumen 2, invierto la ecuación. Primero pongo presión 2 por volumen 2 igual a presión 1 por volumen 1. Ahora la presión 2 pasaría a dividir, quedaría así. Ahí está. Despejar el volumen 2. Presión 1 por volumen 1 sobre la presión 2. Reemplazo los valores. Presión 1 vale 700 milímetros de mercurio, volumen 1 vale 500 centímetros cúbicos y sobre presión 2 que es 800 milímetros de mercurio. Entonces acá simplifico las unidades en milímetros de mercurio. Hago la operación en calculadora y me da el resultado de 437.5 centímetros cúbicos. Eso coincide con la respuesta que me dice acá, ¿no? Este mismo coincide lo mismo. Ahí está. Vamos al problema número 2. En el problema número 2 me dice, ¿cuál será la temperatura inicial? Y aquí ya me está indicando que es T1 de un gas a 703 milímetros de mercurio. Esa sería la presión, ¿no es cierto? La presión. Si la temperatura aumenta hasta 86 grados Fahrenheit y la presión alcanza a 2 atmósferas. Bien, ahora aquí vamos a ordenar los datos. Tenemos los datos, ahí está. La pregunta, como dice el problema, pregunta es T1, incógnita, ¿cuál será la temperatura inicial? Si la presión de un gas es de 703 milímetros de mercurio. Ahora dice, la temperatura aumenta hasta 86 grados Fahrenheit.
26 grados Fahrenheit. Y la presión alcanza a 2 atmósferas. ¿Ya? Bien, esos serían los datos. O sea que aquí estamos, vamos a separar. Este sería el estado 1 y el otro el estado 2. ¿Ya? Ahora bien, verifico las unidades. Para empezar, las presiones no están las mismas. Aquí dice 2 atmósferas y allá arriba dice 703 milímetros de mercurio. Entonces tengo que hacer la conversión. Y la temperatura tampoco está en lo que yo quiero. Todas las temperaturas se tienen que trabajar en grados Kelvin. ¿Ya? Todas las temperaturas para reemplazar tienen que estar en grados Kelvin. Entonces, como está en grados Fahrenheit, voy a hacer la conversión a grados Kelvin. Para hacer la conversión aplico esta fórmula de conversión de grados centígrados. Esto yo ya le expliqué en el tema de termometría, donde dice que el grado Kelvin menos 273 sobre 5 es igual a grado Fahrenheit menos 32 sobre 9. Reemplazo el valor de 86 a donde dice grado Fahrenheit. Reemplazo ahí está. El valor aquí, 86. Debo restar menos 32, dice. Luego divido entre 9. Luego este 5 de acá pasaría a multiplicar. Ahí está. Y finalmente este menos 273 pasaría a sumar. Entonces todo eso hago en la operación en la calculadora. Hago nuevamente 86 menos 32, el resultado sería 54. Divido entre 9, sería 54, sería 6. Lo multiplico por 5, sería 6 por 5, 30. Le sumo más 273, sería el resultado 303. Entonces, esa es la unidad correcta que tengo que trabajar para las temperaturas, grados Kelvin. Entonces, las temperaturas, si le dan en grados Fahrenheit, ahí convertir así. Si le dan en grados centígrados, ahí convertir. ¿Ya? Bien, ahora nos faltarían las presiones. Ahí está, más abajito la anoté. 2 atmósferas, si yo lo multiplico por una atmósfera equivale, aquí le voy a hacer una atmósfera, abajo voy a ponerlo, una atmósfera equivale a 700, y voy a poner 760 milímetros de mercurio. Entonces multiplicado por 2 me va a dar 1520 milímetros de mercurio. ¿Ya? Entonces tengo que hacer esas conversiones para que tengan las mismas unidades. Y no se olviden la temperatura siempre en grados Kelvin. Ahora voy a aplicar la fórmula correcta. ¿Cuál sería la fórmula correcta? Sería esta. Presión 1, esta sería la ley de Charles. No, la ley de Boyle-Mariotte. La tercera ley que sería la ley de Charles también. Presión 1 sobre temperatura 1 igual a presión 2 sobre temperatura 2. Esa sería la tercera fórmula. Voy a anotarlo acá. La tercera fórmula. Bien, reemplazo o despejo la temperatura 1. ¿Ya? Hago la inversión de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Fíjense, lo que yo hice es poner temperatura arriba, temperatura 1 arriba y la presión abajo, presión 1. Entonces, ambos lados lo invertí, de arriba hacia abajo. No de derecha a izquierda, sino de arriba hacia abajo. Para poder despejar la temperatura 1. Entonces, la temperatura 1 sería, ahí está. Temperatura 1 es igual a temperatura 2 por presión 1 sobre presión 2. Reemplazo los valores, ahí están, ¿no? Temperatura 2 es 303 grados Kelvin, lo que hemos sacado, por presión 1 sería 703 milímetros de mercurio, sobre 1520 milímetros de mercurio. Simplifico los milímetros de mercurio y hago la operación, ¿no? 303 por 703 divido entre 1520 y el resultado final me va a dar 140,14 grados Kelvin. Ahí. Resuelve el problema. Vamos al siguiente problema. Vamos a hacer un problema, el tercero. Dice, un gas
ocupa 4 litros. Ese sería volumen. A la presión de 2 atmósferas. Presión. Y 57.2 grados Fahrenheit. Temperatura. ¿Qué presión tendrá? Estamos hablando ya de la presión número 2. Cuando baja 2.8 litros. O sea, el volumen sería que baja, ¿no? 2.8 litros. Y la temperatura suba a 122 grados Fahrenheit. Entonces estamos hablando de 3 variables que se mueven. Entonces aquí vamos a aplicar la ley combinada, la ley número 4. Porque estamos hablando volumen 1, 4 litros, presión 1, 2 atmósferas y temperatura 1, 57.2 Fahrenheit, ¿no? Entonces este sería el estado 1 y este sería el estado 2. Presión 2, incógnita, que sería calcular la presión que tendrá. El volumen 2 baja a 2.8 litros y la temperatura sube a 122 grados. Bien, verifiquemos las unidades. A ver, las unidades del volumen está en litros, ¿está bien? ¿Correcto? La unidad de la temperatura no, tenemos que convertirla a Kelvin, ambos, porque ambos están en grados Fahrenheit y grados Fahrenheit, ¿no? No se puede trabajar, por más que sean las mismas, no se trabaja en grados Fahrenheit ni en grados centígrados. Se trabaja siempre en grados Kelvin. Entonces tengo que hacer las respectivas conversiones. Aplico nuevamente la fórmula que ya le expliqué. Nuevamente ahí está. Reemplazo del primer valor, que sería 57.2. Entonces ahí está. 57.2 menos 32 sobre 9. Se multiplica por 5. Se le suma más 273 y me sale 287 grados Kelvin. Ya, ese sería el primero. Vamos al segundo. Otra vez la misma fórmula. Reemplazo nuevamente. Ahí está. 122 grados Fahrenheit, que sería la segunda. Se resta menos 32. Serían 90. Sobre 9 serían 10. 10 por 5 serían 50. Y 50 más 273 sería igual a 323 grados Kelvin. Entonces, todas estas operaciones son cálculos que se hacen una parte a un costadito para hacer las conversiones de grados Fahrenheit a grados Kelvin. Bien, entonces ahora aplico la cuarta fórmula, que sería la ley combinada. Ahí está la cuarta fórmula. El número 4. Presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual presión 2, volumen 2 sobre temperatura 2. La pregunta es calcular esto tendríamos que despejar. Voy a hacer el despeje, entonces, siguiente paso, invierto la ecuación de izquierda a derecha, no de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Primero pongo los 2, 2, 2, igual a 1, 1. Luego paso, lo que voy a pasar es, la temperatura 2 pasaría a multiplicar y el volumen 2 pasaría a dividir, ¿no? Reemplazo, ahí está. Todos sus valores se reemplazan. Simplifico litros con litros, grados Kelvin con grados Kelvin, y me va a quedar en atmósfera, ¿no? Hago toda esa operación y me sale 3.22 atmósferas. ¿Ya? Multiplicando 2 por 4 por 323, todo eso dividido entre paréntesis, quiero algo, 287 por 2.8, cierro paréntesis, y el resultado tiene que darme 3.22 atmósferas, como dice aquí arriba la respuesta. ¿Ya? Entonces de esa manera resolvemos. Siempre no se olviden que los grados de la temperatura tienen que estar en Kelvin. Vamos a hacer el cuarto problema. Dice, el volumen de un gas medido en condiciones, aquí es muy importante, cuando me dice el problema en condiciones normales, ahí ya me están dando ciertos valores que no es necesario que estén en el problema. ¿Ya? En condiciones es de 2 litros, o sea que aquí solamente me está dando el volumen, 2 litros, y tiene una masa, la masa de 5.72 gramos. Entonces solamente 2 datos me están dando. Calcular el peso molecular aproximadamente de dicho gas. Ya, entonces voy a anotar los datos.
Los datos que me da el problema es, primero, el volumen. Aquí ya no hay un estado, dos estados, porque solamente me está dando un dato, ¿no? Volumen, solo volumen. 2 litros, presión, una atmósfera. Esta presión no me está dando aquí el problema, pero me está diciendo aquí condiciones normales. Entonces, automáticamente, directamente anoto que la presión es una atmósfera. Y la temperatura me está indicando que tiene que ser 0 grados centígrados o 273 grados Kelvin. Eso es por lo que me dice condiciones normales. La masa me da el dato, 5.72 gramos. Calcular el peso molecular. Y este dato, que es la constante que está en la tabla de valores, constante universal de los gases, R mayúscula, es de 0,082 atmósfera por litro sobre mol y grados Kelvin. Entonces, esto tendríamos que aplicar la ley de estado. La sexta ley, la ley de estado. Aplico entonces la fórmula, ahí está. Pero antes de, yo quiero calcular el peso molecular, aplico peso molecular es igual a masa sobre el número de moles, ¿no? Esta es formulita adicional, que es número de moles igual a masa sobre el peso molecular. Y aquí despejo el peso molecular, que sería masa sobre el número de moles. Pero no puedo calcular todavía porque no conozco el número de moles. Tengo la masa, pero no conozco el número de moles. Entonces, voy a dejar momentáneamente ahí, voy a hacer el cálculo del número de moles N. Entonces, esa es la ley de estado, la número 6. Ya, esta es la sexta. En el cual me dice, presión por volumen es igual al número de moles N por R, constante universal, por la temperatura. Entonces, ¿qué despejo de acá? N, número de moles. Despejando, quedaría, si no, invierto la ecuación primero, de izquierda a derecha, paso RT a dividir, ahí está, paso a dividir. N igual a presión por volumen sobre RT. R, constante universal, por temperatura. Reemplazo. Reemplazo valores. Presión, 1 atmósfera. Volumen, 2 litros. La constante universal, 0,082. La temperatura, 273 grados Kelvin. Entonces, siempre en grados Kelvin. ¿Por qué? Porque no se puede trabajar con 0 grados. Si yo pongo 0, todo me va a salir 0. Entonces, no es posible, ¿no? Bien, entonces aquí simplifico. Atmósfera con atmósfera, litros con litros, grados Kelvin con grados Kelvin, y solamente me va a quedar en mol. En mol. Haciendo toda esta operación en calculadora me tiene que dar, o sea, multiplicando 1 por 2, y luego tengo que dividir entre el producto de 0,082 por 2,73, entre paréntesis, ¿no? El resultado me va a dar de 0,08934 mol. Así me va a dar un número pequeño que tengo que tratar de poner lo máximas decimales para que salga más exacto. Si no, no va a salir la respuesta exacta. Entonces, ese resultado vengo aquí y lo reemplazo aquí. La masa ya sabemos que es 105.72. Entonces, reemplazo 572 dividido entre el número de moles que sacamos ahí, N, y la respuesta es 64, como quería. 64 gramos sobre mol. Ahí. Listo, no es más. Ya, gracias.